Dios te bendiga en esta preciosa noche, joven que me escuchas y amigo que me escuchas. Tenemos la lección número 25 en el día de hoy, en la noche de hoy. Tu hermano Radames, que junto con la hermana Lilian, pero en esta noche ella no está conmigo. Tal vez la semana que viene ella sea la que la dé. Y te queremos hablar de los amigos incondicionales. La lección de hoy se titula Tíquico, un amigo incondicional. Vamos a orar al Señor para que nos guíe en esta preciosa noche. Padre, gracias te damos, Señor. En estos momentos, Padre bueno, vamos a compartir tu palabra, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos dirija, Dios mío. Padre Santo, que tú pongas en nuestros corazones lo que tú quieres que pongamos en práctica, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa de tener tu palabra, de poder aprender de ella, de poder seguir tus pasos, Dios. Padre, te pedimos que nos guíes en todo lo que hagamos, Señor, para tu gloria y honra. Así te lo pedimos en el nombre de tu santo Hijo amado Jesús. Amén. Bien, la lección de hoy se encuentra en Primera de Corintios, también en Hechos, Colosenses y en Timoteo. Así que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. En Hechos 24 dice, y le acompañaron hasta Asia, Zapater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trofimo. Colosenses 4:7 lee así, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo, a Tíquico lo envié a Éfeso. La idea central o principal de esta lección es, la obra del Señor es un trabajo de equipo, donde cada uno debe esforzarse para desarrollar la función que le ha sido asignada. Y los propósitos de la lección, el número 1, saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función. El número 2, entender que todos somos responsables en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. El número 3, esforzarse por realizar la función que corresponde a cada uno en el cuerpo de Cristo. Y el versículo para memorizar, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Bien, el apóstol Pablo siempre estuvo rodeado y de alrededor de 20 colaboradores, y adicional a esto, él delegaba muchas de esas funciones importantes en la obra. Las delegaba en ellos porque eran colaboradores, como muy bien le explica en esta lección, que tenían unas cualidades que eran básicamente lo que se necesitaba para realizar la obra del Señor, ¿no? Eran talentos, eran dones que estos hermanos tenían y que Pablo muy bien supo observar en ellos para, dirigido por el Señor, poner estas personas en la obra, en ciertos cargos que ameritaban para que se realizase a cabalidad todo lo que el Señor disponía. Bien, Tíquico
era aparentemente de Asia, así nos hace saber la lección. Y en estos viajes misioneros de Pablo, él dependía mucho de estos colaboradores, porque hay que recordar cuando envían a estos personajes a diferentes áreas, no es como se hace ahora, que te envían un avión y hay transportación y hay una serie de cosas que de una forma u otra hacen más fácil la comunicación. Aparte de que los medios ahora que hay electrónicos pues nos ayudan en eso muchísimo. Pero siempre hay una parte que la hacen los siervos de Dios, ¿verdad? Por eso están los misioneros en distintas áreas y se establecen allí para que de allí mismo se proceda a realizar lo que Dios quiere, el trabajo que Dios quiere de una forma más personal. Bien, me da curiosidad el título de la lección, porque hemos estudiado ya varios personajes colaboradores de Pablo. En el estudio pasado estábamos hablando de Lidia, o la hermana Lilian le habló de Lidia, y así sucesivamente. Anteriormente estuvimos hablando de otros personajes que no vamos a entrar en ellos ahora por cuestión de tiempo, pero cuando miramos tenían lo que hemos dicho siempre, que Dios pone unos talentos y Dios también llama a unas personas que de por sí tienen un carácter especial para ciertos trabajos, ¿no? Recientemente en la iglesia se le llamó a José para el ministerio del pastorado, y yo comentaba en la parte que me tocó a los caballeros de la personalidad de Josué, que siempre fue un muchacho serio, ¿verdad? Aunque esto no es algo que sea esencial para el ministerio, pero es una cualidad que debe tener el siervo del Señor, ¿no? Que toma todo lo del Señor muy en serio, y eso le ayuda muchísimo a hacerse entender en los círculos, ¿no? donde va a estar. Aquí vemos que este joven, este hermano, colaborador del ministerio de Pablo, Tíquico, él lo llama como un amigo incondicional. La palabra incondicional sugiere, entre otras cosas, una persona que siempre está disponible, ¿no? Una persona que a veces nosotros necesitamos a alguien así, ¿verdad? Porque hay una parte en la Biblia que habla del buen samaritano. Fíjense que el buen samaritano, hay algo peculiar en esa parte de la Biblia que me enseñó a mí algo. A veces nosotros no podemos por nuestros medios hacer un trabajo, ¿no? Pero muy bien sí podemos colaborar en alguna otra forma. Fíjense que este buen samaritano iba de viaje, no tenía el tiempo para cuidarlo, pero él pagó la estadía de este personaje, ¿verdad? Que se encontraba herido. Él pagó la estadía y todo lo que gastara, y que se lo pusieran en una cuenta. Lo que me sugiere a mí que a veces nosotros, aunque no podamos colaborar directamente en algo para el Señor, pero sí indirectamente podemos. Por ejemplo, nosotros en la obra misionera aportamos. Y aportamos porque obviamente no podemos estar al lado de los misioneros, y quizás en alguna otra forma no podemos, pero económicamente podemos respaldar ese ministerio. Y en la viña del Señor hay tantas cosas que nosotros podemos hacer que quizás no lo podamos hacer directamente, pero por ejemplo podemos orar por los hermanos, podemos orar sabiendo la necesidad, y más adelante vamos a ver que esto es una realidad en la lección de hoy. Bien, una de las cualidades que vemos en Tíquico es que él era fiel, ¿verdad? Era fiel,
y definimos la fidelidad como integridad, ¿no? Parte de eso es integridad. Dice en Corintios 12, comenzando con la lección de lleno, dice, porque así como en el cuerpo, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también escrito. En otras palabras, mirando en este caso a la iglesia, el pastor de la iglesia necesita personas en quien delegar, necesita hermanos en quien delegar ciertas funciones. Siendo él en ese momento, la cabeza es Cristo, pero siendo él en ese momento el que está a cargo, ¿verdad? En el templo, tiene que haber un orden. Y ese orden, pues siempre lo va a poner el pastor, ¿verdad? Pero el pastor tiene unas personas a cargo, los presidentes de sociedades, el presidente misionero, ¿verdad? Pro templo, y otra de niños, y otra serie de personas, ¿verdad? Diáconos, que entre todos ayudan al pastor a hacer una labor mucho más abarcadora, mucho más efectiva, en el sentido de que puede cubrir todas las áreas y recordemos que el pastor es uno, pero él no tiene todo el tiempo para la obra, para poder realizar todo lo que se requiere en la obra, porque incluyendo ahí puede haber en el templo que necesita algún tipo de reparación, necesita algún tipo de reconstrucción de algo, como está pasando ahora mismo. Y estos son los hermanos que a veces, ¿verdad? Tiene el pastor a bien ponerlos en estas funciones. Esto es bien importante porque el pastor es un ser humano como uno de nosotros. Puede sufrir desgaste físico, puede en algún momento sentirse frustrado de que tantos hermanos, recordemos que esto es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos una parte y nosotros tenemos que aportar. Yo recuerdo en una ocasión que una de mis niñas hirió un dedo y yo creo que estuvo como una semana cargando el dedo ella para arriba y para abajo porque no le dolía, ¿verdad? Y no podía hacer o realizar muchas funciones porque estaba impedida de hacerlo por el dolor que tenía en el dedo. Entonces nosotros a veces en la iglesia, hermanos, nos sucede eso. Si algún hermano por alguna razón sufre una enfermedad o sufre de alguna otra condición que le impida realizarse como una persona completamente normal como lo hacía anteriormente o lo veíamos gozoso y a veces vemos que está triste, pues eso nos debe preocupar. Los que, ¿verdad? Debemos siempre estar en eso, podemos decir, siempre, como te digo, pendiente de que los hermanos, ¿verdad?, estén gozando siempre de la presencia del Señor, estén, no vamos a decir que estén felices todo el tiempo, porque a veces las cosas de día en día nos afectan, ¿verdad? Pero cuando estamos en el templo, hermano, y gracias a Dios que ya estamos asistiendo a la iglesia, no regularmente como antes, pero nos estamos viendo. Y yo ansiaba ver a los hermanos, porque a veces se me iba de la mente el recuerdo de ellos, tuvimos tanto tiempo sin vernos, ¿verdad? Y es tan maravilloso y tan precioso ver a los hermanos allí, ¿verdad? Gozándonos. Tal vez no en la misma forma que lo hacíamos antes, por ahora, pero de verles allí, pues ya de por sí es un gozo y a veces nos entristecemos cuando hay un hermano, ¿verdad?, que sabemos que está enfermo, que no puede asistir o que tiene una dolencia o que no le deja participar regularmente como lo hacía. Pues esas cosas nosotros las ponemos en oración
y pedimos al Señor, ¿verdad? Dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nos conceda o le conceda al hermano, ¿verdad? Seguir funcionando a cabalidad como lo hacía antes, ¿verdad? Que la prueba que está pasando, Dios le dio la fortaleza, ¿verdad? Para que superar todos los obstáculos. Bien, hay un versículo aquí que es el 20, en Hechos 20, versículo 4. Y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. O sea que aquí vemos que Tíquico era de Asia. Hay otros versículos también que lo hacen ver así. Perdón. Y dice que estos hermanos le acompañaron estos viajes. No eran un viaje de 2 o 3 horas, eran viajes a veces de días completos. Imagínese usted estar disponible para hacer un viaje que le tome a uno días o semanas o meses a pie por los sitios áridos, a veces con peligros. A veces ellos llevaban ofrenda a las iglesias y a veces tenían que utilizar personas, ¿verdad?, para cuidar lo que llevaban y protegerse unos a otros. Y no era algo fácil, no era una decisión que la pudiera tomar quizás una persona hoy día tan fácil. Pero ellos estaban dispuestos en la obra a servir y eran personas dados eran amigos y colaboradores de Pablo. Y esa es la importancia de un trabajo en equipo. El trabajo en equipo siempre es más completo, es más abarcador, es un trabajo que, y ustedes lo saben, jóvenes, que cuando hay en la iglesia actividades, yo he visto a la presidenta llamando a los jóvenes para colaborar. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos de desarrollarnos, porque a veces decimos que no sabemos, pero ¿cómo Dios va a hacer algo con nosotros si nosotros no estamos disponibles? ¿Ves? ¿Cómo nosotros vamos a ser parte de un cuerpo si permanecemos inmóviles? ¿Cómo una persona puede caminar si la pierna no se mueve? ¿Cómo se puede tomar algo si las manos no se mueven? Entonces, ¿verdad? Aquí, al igual que el pastor, tiene esas personas también que él puede delegar. Las diferentes sociedades también, cuando hacen actividades, pues el deber de nosotros como miembros también es cooperar, es asistir, ¿verdad?, a la persona que está llevando a cabo la función, porque todo lo hacemos para el Señor, hermano. Todo lo hacemos para el Señor y hay que hacerlo como si fuera para el Señor. Tratar de que quede bien, lo mejor posible y dar de nosotros, dar lo mejor para el Señor. Él nos ha dado a nosotros de lo mejor. Nos ha rescatado, nos ha dado una vida eterna, nos ha sacado del pozo del lodo cenagoso, nos sacó de pecado, nos dio una nueva mentalidad, nos dio un nuevo norte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros darle al Señor, verdad, lo que podemos, en la medida en que podemos, y hacer un esfuerzo más y darle al Señor lo mejor de nosotros? Pablo tuvo un equipo de colaboradores y él delegaba, porque en esos colaboradores él encontró unas cualidades, las cuales él pudo confiar en ellos, delegar ciertas cosas en ellos, porque los vio capaces, los vio íntegros, los vio disponibles, los vio con fuerzas para apoyar el ministerio. Mira, aquí en Colosenses 4:7 dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea que no solamente tenía una encomienda de llevar la ofrenda o asistir a Pablo, sino que también Tíquico iba a recoger información
cuando visitase allá los colosenses para traer esa información también a Pablo, porque así Pablo se enteraba de las necesidades de ellos y podía orar por ellos, ¿verdad? Porque eso es bien importante que nosotros, lo que les decía, amados hermanos, en las aportaciones en que nosotros hacemos, siempre nosotros podemos y colaborar, porque de una forma u otra aquí Pablo llevaba esas oraciones de las peticiones de los hermanos y de las cosas que veía Tíquico allá, y era de tal confianza que Pablo sabía que lo que le decía él iba a ser algo fiel, y era como si los ojos de Pablo estuviesen allí mirando. Entonces, de esta manera Pablo podía a estos hermanos apoyarlos en la oración, en el ministerio, en las cosas que ellos iban a llevar a cabo, tal vez en sus enfermedades, en sus ¿verdad? Procesos que estaban pasando, pruebas. Pues Pablo era partícipe de esto, aún sin estar allí, era partícipe de esto a través de esos colaboradores, ¿verdad?, en el cual había delegado. Ahora dice el versículo número 8, dice, de Colosenses, capítulo 4, el cual he enviado a vosotros para eso mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. O sea, en otras palabras, yo quiero saber qué está pasando allí, yo quiero saber qué necesidad hay allí para yo orar por ustedes, para yo ir delante del Señor en petición, ¿verdad?, para poder respaldarles a ustedes. 9, y con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, lo que acá pasa, os lo hará saber. O sea que estas personas, estos colaboradores que Pablo tenía allí, eran de tal confianza que Pablo delega en él ciertas cosas, ¿verdad?, que pudieran haber sido hasta personales, ¿verdad?, porque si las otras cosas con respecto a su persona, pues él las iba a comentar allá, ¿verdad?, a posiblemente necesidades que el apóstol tuviese, alguna otra petición que el apóstol, ¿verdad?, tuviese a bien pedirles a ellos. Pues de esta manera se los hacía saber a través de estas personas de confianza, que es lo importante, hermano. Mire, en la iglesia, lo digo por experiencia personal, yo tengo hermanos que amo muchísimo en el Señor, de verdad, que son mis hermanos, son gente que todas las noches yo oro por ellos, porque siento hay un sentimiento grande de parte de Dios, ¿verdad?, hacia ellos, porque son gente que son, si se pudiera decir así, familia bien cercana, ¿no?, que aunque no son familia de sangre, pero uno comparte con ellos y a veces dialogamos ciertas cosas, ¿verdad?, y hay un sentimiento, ¿verdad?, de parte de Dios que uno los extraña, y siempre uno ora por ellos, porque son hermanos dos veces, por decirlo así. Y esto era lo que Pablo también sentía por estos colaboradores, que había una confianza más estrecha que quizás con otras personas, ¿verdad?, porque eran servidores fieles, y la fidelidad es una cualidad preciosa, porque la fidelidad, primero, Dios ama la fidelidad en nosotros, hermanos. Si hay algo que Dios ame de sus hijos, es la fidelidad. Tan es así que compara a la iglesia como la novia, ¿verdad? Y en esto nosotros yo pienso que Dios se siente orgulloso cuando tiene un hijo que es fiel, porque en la Biblia, en las diferentes partes en que presenta, ¿verdad?, a los siervos de Dios, los presenta de esa forma, como que eran fieles, como que eran gente que confiaban tanto en Dios que Dios se sentía orgulloso de ellos. Y nosotros tenemos que
caminar de esa manera, de que Dios se sienta orgulloso de nosotros cuando tú vayas a hacer algo y tú sientes que el Espíritu Santo te redarguye y tú sientes, ¿verdad?, que lo que estás haciendo no agrada al Señor, detente. Ese es el momento que tú te tienes que detener, reflexionar y orar a Dios y pedir a Dios, ¿verdad?, que dirija siempre tu vida, que no caiga uno en cosas que desagraden a Dios, que Dios en alguna forma, ¿verdad?, se sienta triste porque nosotros le estemos fallando. Así que la fidelidad es uno de los atributos que Dios más ama en el siervo, ¿verdad? Abraham, cuando Dios le dijo que partiera de su tierra y su parentela, Abraham no podemos decir que Abraham era pobre, porque el papá de Abraham tenía propiedades. Sin embargo, Abraham obedeció y confió en el Señor, ¿verdad? Y aun cuando tuvo vicisitudes y tantas otras cosas, y dejó su tierra, ¿verdad?, su familia, y le creyó a Dios, y el creerle a Dios tiene como consecuencia, ¿verdad?, obedecerle. Así que Dios nos dejó a nosotros la palabra, y nos dejó a nosotros, ¿verdad?, la manera en cómo debemos de adorarle, y nos dejó a nosotros también un camino a seguir, aunque haya tropiezos, aunque a veces resbalemos, aunque a veces, es verdad, nos sentemos en el camino, pero hay una meta y hay un camino a seguir y hay una fidelidad que tenemos que seguir. Si nosotros queremos que Dios nos bendiga, si nosotros queremos, ¿verdad?, y la bendición de Dios es estar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque tú puedes tener tantas cosas que quizás hagan feliz a cualquier otra persona, pero eso no significa que vas a tener paz. La paz verdadera viene a nosotros cuando tenemos al Señor dentro de nosotros, porque puede estar cayéndose el mundo alrededor tuyo, pero si tú tienes paz, tú estás tranquilo, tú estás confiado, porque hay un hogar que te espera, porque Dios tiene un hogar para nosotros. Entonces, la fidelidad a Dios es algo que nos garantiza a nosotros, ¿verdad? Si le somos fieles a Dios, obedecemos a Dios en todo. Si somos fieles a Dios, no le fallamos a nadie. Porque el serle fiel a Dios significa, ¿verdad?, seguir sus mandamientos. Escudriñar su palabra, porque ella nos ayuda, nos da luz cada día, ¿verdad? Hay cosas que nosotros desconocemos, hay cosas que puede ser un erudito y las desconoce, porque hay un texto en la Biblia que nos dice que las demás cosas Dios nos las dirá, ¿verdad? Nos las dirá en su día. Cuando yo me he topado con personas que me han hecho unas preguntas a veces y yo no lo sé todo, ni sé mucho, pero me han hecho preguntas a veces que yo estoy seguro que ni en la misma Biblia, ¿verdad?, se las contesta, porque la Biblia no está para satisfacer las curiosidades de nadie. La Biblia está con un solo propósito, de llevar al hombre a un Salvador divinamente escogido, eso, a una vida eterna. Ese es el propósito de la Biblia, ¿verdad? Pero en esta ocasión en que estamos hablando de estos colaboradores que son fieles, ¿verdad?, el apóstol se sentía tranquilo, tenía bien confiarles a ellos las cosas de él personalmente, y también que le trajera lo que él veía, ¿verdad?, lo que podía rescatar de allá, de estos lugares donde iban, de estas iglesias, para Pablo, el apóstol, tener una idea completa de qué estaba sucediendo y poder pedirle a Dios, ¿verdad?, en sus oraciones, para que Dios ministrara de una forma en cada persona, en cada iglesia, ¿verdad?, y se hiciera la voluntad del Señor. El versículo número 2 que dice Timoteo 4, versículo 11, en segunda de Timoteo: solo Lucas está conmigo, a Tíquico lo envié a Éfeso. O sea que a veces el apóstol disponía de todos estos colaboradores, ¿verdad?,
para realizar estos trabajos y recordemos ya que ya el apóstol tenía una edad avanzada y estos recursos eran bien necesarios, ¿verdad? Ya que él, pues, algunas veces estuvo preso, en esta otra parte aquí, en este estuvo preso también, y ahí lo acompañaban, y ahí él hacía las cartas y las enviaba, y fíjese qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Que esas cartas a este tiempo todavía nosotros las tenemos y las podemos escudriñar y podemos ver las cosas que estaban pasando allí, que no son tan diferentes a las cosas que pasan hoy, ¿verdad? Porque la necesidad del hombre siempre son las mismas. El tiempo cambia, la tecnología cambia y todo, pero las necesidades básicas del hombre siempre son las mismas, ¿verdad? El hombre siempre está sujeto a todas las cosas de la carne, ¿verdad? De este mundo, y las necesidades básicamente siempre son las mismas. Aquí hay una parte que le llama consiervo, y aquí también en esto nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? Lo sencillo que era Pablo, ¿verdad? Lo humilde, la humildad de Pablo, que trataba a estos colaboradores como consiervos, como no estaban por encima de él, ¿verdad? Ni estaban por debajo, sino si estaban al mismo nivel de él. Él los trata como colaboradores, como consiervos, como que tenían un ministerio en común, como que el trabajo que ellos hacían era tan importante como el del apóstol. Esto habla de la humildad del apóstol Pablo, ¿verdad? Y los hacía dignos de confianza. Sabía que iban a transmitir un mensaje fiel, solo a la verdad, sin añadir otras cosas. Mire, porque hoy en día a veces se envía un mensaje y cuando llega a la otra parte allá, llega otra cosa que no es la que se dijo, ¿verdad? Pero en esta ocasión el apóstol contaba con estas personas, confiaba en él, ¿verdad? E inclusive decía de mis asuntos, pues entendemos que eran cosas, ¿verdad? Ya un poco más confiadas de mano a llevarla ya a los dirigentes de la iglesia. Hay una parte aquí en la conclusión de esta escuela bíblica que a mí me encanta, y es una reflexión que trae aquí el autor, y habla de una reunión que hubo, ¿verdad? De una reunión que hubo para arreglar diferencias en una asamblea en la casa del carpintero, en una asamblea, ¿verdad? Se le notificó al martillo que debía renunciar. ¿Por qué debería renunciar? Porque hacía demasiado ruido y golpeaba mucho. El martillo reconoció que en realidad eso era cierto, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. ¿Por qué el tornillo? Bueno, porque había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo también aceptó que se podía retirar por esto, pero a su vez pidió la expulsión de la lija, diciendo que era muy áspera y que su trato y siempre era áspero y que tenía fricciones con todos los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuese expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si él fuera perfecto. En eso entró el carpintero a hacer un trabajo utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, dijeron: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades y virtudes. Qué bueno que en la iglesia trabajamos así en equipo. Mire, hermano, tenemos, cada uno de nosotros tenemos nuestros defectos. Dios los conoce, nosotros los conocemos, cada uno de nosotros nos conocemos nuestras limitaciones, ¿verdad? Pero qué bueno que el Señor trabaja con nuestros corazones.
Qué bueno que el Señor usa de nosotros lo mejor, ¿verdad? Para su obra. Qué bueno que en cada uno de nosotros Él vio algo que Él sabe que podemos aportar para su obra. Qué bueno que el Señor tiene paciencia con nosotros, contigo y conmigo. Y qué bueno que cada día, ¿verdad? Cuando nosotros vamos delante del Señor en oración, ¿verdad? Pues, y nos acordamos de todas estas cosas que le hemos fallado. Qué bueno es cuando el Señor nos hace sentir que mañana habrá otro día, que mañana podemos esas cosas mejorarlas, que mañana podemos, lo que hicimos malo, podemos repararlo, porque habrá otro día. Hay personas que no les llega ese otro día. Por eso es importante, hermano, que no dice que no caiga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a amarnos. Nosotros tenemos que... Hay cosas que a veces a uno puede ser que le duelan. Hay cosas que quizás uno puede ser que sienta que no debió ser así. Pero a Dios le plació. Y hay siempre un propósito en el Señor en cada cosa que se hace. En cada cosa que sucede, Dios siempre tiene un propósito. A veces aprendemos de las cosas negativas. A veces, si nos damos un cantazo en un dedo, mañana, cuando cogemos el martillo, ¿verdad? Pues no hacemos lo mismo. Tenemos más precaución, ¿verdad? Igualmente cuando manejamos, si tenemos, hemos pasado sustos manejando por una u otra razón, en las veces siguientes nosotros no volvemos a cometer el mismo error, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo. Y en la iglesia es lo mismo, aprendemos cada día y Dios nos ayuda, y sobre todo el amor de Dios hace que todo sea más fácil. Según en el matrimonio, el amor de Dios, ¿verdad? Y el amor que dice Corintios 13, que dice que no busca lo suyo, ¿verdad? Según Dios nos da, ¿verdad?, la sabiduría para saber y atesorar las cosas buenas del matrimonio. Asimismo en la vida diaria también, mire, yo estuve trabajando por 30 y largos años en una compañía. Hubo momentos buenos, hubo momentos malos, hubo momentos difíciles, pero siempre le pedí a Dios, ¿verdad?, que me diera sabiduría para poder hacer las cosas de tal forma que yo no hiriera a nadie, de que nadie se sintiera conmigo. Y yo creo que una de las cosas que de los logros que pude tener allí es que cuando me fui, me preocupé de dejar gente que siguiera haciendo el trabajo que yo hacía, de que hubiese gente que tuviese un norte, ¿verdad?, a seguir, y que le facilitara el trabajo a los demás y que hiciera de ese sitio un sitio agradable para trabajar. Dejé la semilla allí del Evangelio, ¿verdad? Traté de dar mi mejor testimonio y yo espero, ¿verdad?, que el Señor dé ese crecimiento. Para mí sería un logro mayor si me enterara de que las personas que yo le hablé, ¿verdad?, dejé almanaques por donde quiera con mensajes bíblicos, de que una persona pues haya mirado a Dios, ¿verdad?, y haya dado el paso de fe. Para mí eso sería el logro mayor, de verdad. Porque cada uno de nosotros tiene, ¿verdad?, oportunidades para exponer este evangelio. Posiblemente tú lo tengas en la escuela, o en el trabajo, o en algún otro lugar. Lo importante es que sembremos esa semilla. Eso es una de las cosas que nosotros como colaboradores debemos de hacer, ¿verdad? De que este evangelio siga. A mí me emocionó mucho, ¿verdad?, cuando llamaron al hermano Josué, ¿verdad?, pastorado, porque en verdad pues la obra se sigue. Esto, hermano, es algo que el Señor le plació y que traerá frutos buenos, traerá, quién sabe cuántas almas se pueden salvar y cuántas almas Él pueda rescatar en ese lugar, y la hermana Loida, ¿verdad?
Y esto, hermano, no hay quien lo pare porque es algo que nosotros estamos llamados a hacer. Que nosotros, en el llamado a nosotros, a uno los llama como pastores, ¿verdad? Otros podemos servir de otra forma. Pero lo importante es que todos estemos trabajando en la obra del Señor. Yo he visto a veces en los hormigueros que todos trabajan, en las colmenas todos trabajan. No hay lugar para una persona allí que esté sin hacer nada, ¿verdad? En el hormiguero todas las hormiguitas trabajan, todas guardan su alimento para el invierno y las abejas todas preparan su alimento, ¿verdad? Pues nosotros que somos seres racionales, que somos seres inteligentes, ¿verdad? Que Dios nos dejó la manera en que podemos servirle. Pues, ¿cómo no vamos a hacerlo? ¿Cómo nos podemos negar? Dios está buscando colaboradores. Te está buscando a ti. Me está buscando a mí. Ya Dios nos llama, nos capacita. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros? No nos podemos negar. Nosotros tenemos que cada día servirle mejor al Señor. Buscar, ¿verdad? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Igualmente en la iglesia, aportar de una forma en que este evangelio se siga propagando, de que la palabra de Dios llegue a la vida, de que el Espíritu Santo, ¿verdad? Esté en cada vida, en cada uno de nosotros, animándonos, dándonos la fortaleza, dándonos palabras de aliento para aquellos que la necesitan, ¿verdad? Y exponiendo la palabra de Dios a todos, porque ya estos tiempos son finales. Dios está buscando todos estos muchachos jóvenes en este tiempo para animar la iglesia, para rescatar las vidas que quedan. Así que, hermano, en esta preciosa noche, Dios te bendiga, Dios te guarde. Le damos gracias al Señor porque, ¿verdad? El Señor siempre nos alienta, nos da fortaleza, al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, a toda luz. Y te doy gracias a ti, mi santo hermano, por estar escuchando por estos medios. Y quiera Dios, ¿verdad? Que nosotros estemos trabajando el día que llegue la hora, el tiempo final, que nos encuentre trabajando para su gloria y honra. Padre, gracias te damos, Señor, en esta preciosa noche, por cada uno de los hermanos que han estado en estos medios, Dios mío. Te doy gracias por cada uno de los miembros, por nuestro pastor, por su familia, por cada hermano, Señor. Oh Dios mío, que tiene a bien, Padre Santo, trabajar para tu obra, Dios mío. Mira los que no pueden hacerlo, Señor. Yo te suplico, Padre Santo, que tú fortalezcas, Señor, su fe, que tú sanes, que tú levantes, Dios amado, para tu gloria y honra. Así te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Dios te bendiga.